Tú puedes, Esteban, vamos. ¿Qué tal? Hoy les traigo un nuevo video sobre la semiósfera. Ya sé que me tardé bastante en este video, pero he estado intentando concentrar grandes cantidades de información de muy diversa índole, de varias fuentes, en este documento. Y bueno, en esencia es un comentario sobre el artículo de Lotman que les encargué leer, el primero, acerca de la semiósfera. Y voy a estar repasando las nociones básicas que plantea Lotman en este texto y al mismo tiempo lo voy a estar conectando con la teoría semiótica que ya conocemos, la de Saussure, la de Peirce, y también con ideas nuevas que vienen de otros campos, en particular de la matemática y del estudio de los sistemas complejos. Entonces es una sesión con mucha información, es muy abstracta. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarlo de la manera más clara posible, pero si surge cualquier duda, no duden de escribir en los comentarios o en las sesiones presenciales preguntarme. Entonces, ¿qué es la semiósfera? Lotman nos dice varias características, ¿no? Este concepto, objeto. Nos dice que es un continuum semiótico, es decir, que discurre ininterrumpido. ¿Y a qué se refiere concretamente? Vamos a entrar en bastante detalle. Pero también nos dice que es un espacio abstracto, más no metafórico, donde tienen lugar los procesos de comunicación y la producción de nueva información. Entonces, la semiósfera, aunque no la puedes en sí misma como ver, tocar, ponerle un dedo, existe y es real, está localizada geográficamente y en el tiempo. Hay que recordar que Lotman introduce el concepto de semiósfera inspirándose en el trabajo del geobiólogo ruso Vladimir Vernadsky, que introdujo el concepto de biosfera. Entonces, como hay una biosfera, Yuri Lotman dice, bueno, también hay una semiósfera. Ahora, Vernadsky también tenía un concepto, digamos, semiótico de la biosfera y le decía la noósfera, ¿no? Nos de conocimiento o inteligencia en griego. Entonces, la noósfera para Vernadsky era un nivel más dentro de la biosfera, que la biosfera recordemos que es como una capa que crece encima de la Tierra, ¿no? Donde está el extracto geológico, luego la atmósfera, y entre estos dos esferas que constituyen el planeta Tierra, crece una película de materia orgánica, ¿no? Que nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la biosfera. Y dentro de la biosfera identifica que hay procesos de información, de conocimiento, que identifica grandes rasgos con pues, el trabajo de la raza humana, y a eso le denomina la noósfera, ¿no? Entonces es una historia, por decirlo, muy popular, que sería base para el cosmologismo ruso, esta idea de que somos como un todo integrado, un todo cósmico, que también se parece a muchas teorías Gaia, ¿no? De la madre tierra como una entidad global de la que somos parte. Yuri Lotman no es tan místico, la verdad, y él no está pensando así como en la noósfera como esta cosa coextensiva con todo el planeta Tierra. Él quiere hablar de cosas más modulares, más concretas, regionales, culturales, y a esas son las que llama semiósferas. Entonces la semiósfera, aunque es algo abstracto, es muy real y tú lo puedes vivir. Piensa en situaciones de frontera, por ejemplo, el Tex-Mex, donde conviven dos semiósferas, dos espacios culturales distintos, dos lenguajes distintos, y se crea una tercera cultura. Es esa suerte de espacio abstracto cultural del que quiere hablar Lotman. Mm. Otra manera de imaginarlo es como la semiósfera es una suerte de biosfera, o si no es biosfera, al menos un bioma, pero en vez de animalitos y plantas y otros seres vivos, no la habitan esos seres, la habitan seres meméticos, seres de código, textos. Entonces, la semiósfera es como esta región donde viven, crecen y se reproducen los textos y también mueren, ¿no?
es una manera de imaginarse lo que creo que se acerca un poco a lo que quería decir Lotman. También nos dice que es una persona semiótica, es decir, un todo orgánico, holístico, eso quiere decir que el todo es mayor que la suma de las partes. ¿Ok? Entonces nos dice usa unas metáforas medio interesantes Lotman, ¿no? Nos dice, la semiósfera no es como una casa que tú puedes ir de ladrillito en ladrillito juntándolos y ¡pap! Eventualmente tienes una casa. Dice, sería como querer hacer una vaca de puros bistecs, ¿no? O sea, tú tienes un montón de bistecs, los empiezas a engrapar uno con otro y ¡pap! Te da la vaca. Pues no, ¿verdad? Así no funciona esto. Entonces, la semiósfera crece desde un organismo, ¿no? Se parece más a los órganos de un ser vivo que a, no sé, las partes de un motor. Entonces, la idea de la semiósfera es que también es una suerte de cosa que si bien no vive porque no es un ser vivo, hace semiosis por sí misma. ¿Ok? Entonces, es su propia persona semiótica, tiene sus propias interpretaciones que viven dentro de ella, sus propios emisores, receptores, es un todo, una persona semiótica. Y por lo tanto, esto es muy importante de la teoría de Lotman, creo que ya lo había mencionado, que no es como la de Peirce o Saussure de que se concentra en el signo lingüístico o de algún otro tipo, el signo lógico, sino que busca ver más allá, o sea, en qué está embebido un signo. Él dice, nunca vas a ver un signo en la naturaleza por sí mismo, siempre aparece en un texto y un contexto, ¿no? Y por lo tanto tienes que entender el texto y luego entiendes sus partes interiores, porque la parte interior por sí misma no tiene ningún sentido, no podría existir, ¿no? Entonces nace de una suerte de continuum precisamente semiótico que ya existía, un previo de comunicación preexistente. Y en eso tiene mucho eco con el pensamiento de Peirce, que vamos a estar viendo. Y bueno, tiene un carácter delimitado, homogéneo e individual, y por lo tanto va a tener una frontera, ya discutí un poquito eso, pero va a tener también un centro y una periferia. ¿Ok? Entonces la semiósfera nos remite también ideas como los westerns o las hordas bárbaras de Genghis Khan, ¿no? Por un lado está el centro de una civilización, una cultura, y luego están los bárbaros de allá, los otros que nosotros no somos. Y es todo lo que despreciamos, ¿no? Entonces empieza a haber estas dicotomías, estas polaridades, maniqueísmos, ¿no? De entre el centro y afuera, ¿no? Adentro, como dice la canción, ¿no? Afuera no te cuido, solo adentro, ¿no? Tiene esa fuerte polaridad semiótica, ¿no? De significado entre estar en el centro y estar en la periferia. Pero hay unas dinámicas muy interesantes que están centro y periferia, aunque parecen peleados, se necesitan mutuamente, ¿no? Y sin uno no haces el otro, y viceversa. Y bueno, también nos dice que la semiósfera es un espacio irregular. Está curioso, ¿no? Que nos dice primero que es homogéneo y un continuo, pero al mismo tiempo es irregular. Pero pues vive de esta paradoja, ¿no? La semiósfera. Entonces, es un espacio no semiótico, puede ser el espacio de otra semiótica. Esto nos viene a decir que, bueno, dentro de la semiósfera hay varios códigos y no todos son compatibles, ¿no? Hay disputas entre ellos, hay tensiones entre las estructuras nucleares y las periféricas que están produciendo sus propios códigos, ¿no? Y luego nos dice que también hay, pues, isomorfismos, o sea, iso, igual, morfos, forma, estructuras similares a un nivel vertical, es decir, uno dentro de otro, como una matrioshka, y también hay horizontales, ¿no? Entonces hay estructuras que son parecidas, pero diferentes en componentes clave, ¿no? Es decir, que son análogas o recíprocas. Pensemos en quiralidad, las manos. Mano izquierda, mano derecha, son muy parecidas, pero son radicalmente diferentes en un sentido en particular, y eso importa. Y bueno, trazando más las conexiones que hay con otras teorías semióticas, a mí se me ocurre, o me parece que la semiósfera se parece mucho a la idea del commons que tenía Peirce y que ya habíamos discutido en una clase anterior. Entonces les pongo este extracto de las cartas a Lady Welby para que se acuerden. Se los voy a intentar traducir al vuelo. Hay un interpretante intencional que es la determinación en la mente del enunciador. Hay un interpretante efectual que es la determinación en la mente del intérprete. Y hay un interpretante comunicacional o un cominterpretante, que es la determinación en la mente en la cual las mentes del emisor y del intérprete se tienen que fusionar para así poder comunicar cualquier cosa. Esta mente
se le puede llamar el commons. ¿Ok? Entonces es una idea interesante, ¿no? Como se parece un poco a las semiosferas. Es este lugar donde los códigos pueden nacer y transferirse, comunicarse, reproducirse, ¿no? Y que es como la mente colectiva de una cultura determinada, ¿no? Entonces, esa es otra manera de imaginarse la semiósfera. Y bueno, ahorita vamos a entrar en una larga discusión sobre el continuum semiótico. Y bueno, el continuum es una idea relativamente antigua en la historia del pensamiento, al menos el pensamiento occidental, aunque estoy seguro que debe tener sus contrapartes interesantes en el pensamiento védico de la India o en el pensamiento chino tradicional también. Y pues, quién sabe, también otras culturas, no sabré decirles. Pero bueno, al menos en la tradición del pensamiento occidental, ese Aristóteles, la continuidad ha sido una idea importante. Entonces, Aristóteles decía que el ser o la sustancia, la cosa en la que está hecha la realidad, al que llama ousia, tiene dos componentes fundamentales. Uno es la materia o ile, y la otra es la forma o el eidos. ¿Ok? Entonces esta materia, él imagina como una suerte de continuum hecho de la combinación de cuatro esencias, los cuatro elementos de la Grecia clásica, ¿no? Ya saben, la tierra, el agua, el viento y el aire. Estos, toda materia es como ile. Ile realmente quiere decir madera, en griego antiguo al menos, y esta madera pues es una combinación de estas propiedades, de estas cuatro propiedades en una cierta forma determinada, ¿no? Y para él eso es lo que, para Aristóteles, eso es lo que es el mundo, ¿no? Está hecho de esas cosas. Entonces la materia tiene algo curioso, ¿no? Cuando la vemos en el mundo, ¿no? Ya tomando su forma y su consistencia. Nos damos cuenta que hay objetos que si bien existen aislados, individuales en el mundo, tú puedes agarrarlos, moverlos, separarlos, no están pegados, pero se parecen uno con otro, ¿no? Entonces, una roca se parece a otras rocas, un grillo se parece a otro grillo, otra persona se parece a otras personas, las nubes se parecen a otras nubes, y también ocurre a distintas escalas, ¿no? Entonces tenemos que la piedra se parece al, a la roca, al pedernal, a, al peñasco, a la colina, a la ladera, a la montaña. Entonces hay un continuum de formas que se repiten aunque parecen estar como disociadas. Entonces, para Aristóteles dice, bueno, es que en realidad todos comparten una esencia continua, ¿no? Y son las formas las que lo van delimitando y separando todo. Entonces, esta es una idea que ya es prevalente en la fundación del pensamiento occidental. Y Lotman no fue el primer semiólogo en interesarse por este concepto. También Saussure y sobre todo Charles Sanders Peirce tenían mucho que decir al respecto. De hecho, en el caso de Peirce, la continuidad es parte esencial de su filosofía. O sea, voy a intentar cubrir algo de lo que él dijo al respecto, pero la verdad es que podrías escribir varias tesis doctorales sobre lo que dijo el señor sobre la continuidad. Estaba realmente obsesionado por esa idea. De hecho, Peirce escribía con Georg Cantor, el, sí, el descubridor de los números transfinitos, una idea muy importante en la filosofía de las matemáticas, bueno, las matemáticas mismas, la idea de que hay distintos tipos de infinitos. Ya les había dicho, una cosa es el infinito de los números naturales, que puedes ir del 0 al infinito, por una serie recursiva de pasos, 1, 2, 3, 4. Pero luego está un continuum pues, más denso, o sea, también es infinito, pero tiene más números, aunque también es infinito, ¿no? Entonces hay infinitos de distintos tamaños. Y bueno, para entender un poquito de qué va Peirce con estas ideas, hay que recordar que eh, Peirce insistía en la continuidad de las ideas. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿cómo puede una idea pasada venir al presente a través de un signo que la representa? Peirce pensaba que el presente estaba conectado al pasado por una serie de pasos infinitesimales y, por lo tanto, una idea, al tener cierto carácter general, digamos de terceridad, recordemos esas nociones de Peirce, primeridad, que es aleatorio, es sensación, segundidad, que es actualidad, reacción, acción, y terceridad, que es generalidad, aprendizaje,
etcétera. Hábitos. Aunque siempre está pasando, nunca termina de irse completamente, persiste infinitesimalmente en la memoria. Entonces, es una idea curiosa de las ideas, ¿no? Entonces, para Peirce, las ideas, tú las hayas tenido hace una hora, 2 días, un año, 20 años, la idea te acompaña toda tu vida, según Peirce, ¿no? Siempre persiste por ahí en un lado así como ínfimo, pero ahí sigue, ¿no? Y la pequeña idea, y cuando veas el símbolo, ¡pam!, regresa con toda su fuerza, ¿no? La idea otra vez. Um, es una idea medio curiosa. Quizá podemos pensar en términos analógicos o una metáfora, ¿no? Imagínate que eres un ingeniero de audio, ¿no? Y estás grabando un concierto, tienes varios canales, ¿no? Enchufados a distintas cosas, al micrófono de la cantante, micrófonos de la batería, por ahí tienes, no sé, los de la guitarra, el bajo. Y tú tienes tus controles y puedes ir midiendo, pues, distintos factores, ¿no? El pitch, eh, ¿qué más? No sé, pues el volumen sobre todo. Y ahí le puedes ir moviendo. Entonces tú puedes cerrar un canal completamente, quitarle todo el sonido, pero eso no quiere decir que necesariamente la batería se haya callado, ¿no? Igual y ahí sigue, pero tú lo estás moviendo, ¿no? Entonces, de la misma manera, en la mente humana, en la conciencia, todos estos canales siguen abiertos y solo es cuestión de abrirlos para que entren otra vez, ¿no? Entonces, siempre estás como, la conciencia está como cuidando esa mezcla, ¿no? Que está entrando, que está saliendo. Um, es una manera, ¿no? De imaginárselo cómo podría ser que las ideas sean continuas en el tiempo, ¿no? Que siempre estén ahí de alguna manera extraña. Entonces tengo una pequeña cita, dice, la verdadera generalidad, o sea, esa terceridad, no es nada más que una forma rudimentaria de la verdadera continuidad. Y la continuidad no es nada más que generalidad perfecta de una ley de relación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces que la continuidad es la generalidad de las leyes, de la física o de cualquier otra disciplina, ¿no? Cosas que tienden a cumplirse dadas ciertas condiciones, ¿no? Entonces tenemos la ley de la relación de la gravedad, ¿no? Es una ley y es de relación, ¿no? Una relación de los objetos con otros objetos en relación a masa, ¿no? Entonces, si suelto el lápiz, cae, siempre, ¿no? Entonces, es una ley muy general, siempre se aplica. Hay otras leyes que su generalidad es más bien estadística, ¿no? Entonces, si tú ves un caso individual, la ley no se cumplió, y otro caso y la ley sí se cumplió, pero si los agregas estadísticamente, la ley tiende a cumplirse, ¿no? Entonces hay leyes que son netamente estadísticas, ¿no? Como la ley de los números grandes, ¿no? Que dice que, bueno, si tú tienes muchos números de algo, van a tender a las medias, van a tender a aglutinarse en torno a un solo número, a un solo valor, ¿no? Y gracias a eso podemos tener promedios. Imagínate un mundo donde, o sea, los valores de una muestra nunca se aglutinan, sino que están como por todos lados. Bueno, entonces no podrías tener una distribución normal, ¿no? Entonces hay leyes de muchos tipos, hay físicas, hay estadísticas, hay otras que son leyes netamente matemáticas o de la lógica, y obviamente hay leyes en biología, en las ciencias sociales, etc. Hay muchos niveles. Pero bueno, entonces la continuidad y las leyes del universo o de las distintas disciplinas científicas son ejemplos de terceridad, ¿no? Entonces también puedes pensar en la continuidad como una función, ¿no? Una función continua en términos de matemáticas. Y bueno, para puntualizar esto voy a intentar aterrizarlo en algo bien concreto. Y es tan concreto que se vuelve muy abstracto. ¿Qué quiero hablar? Quiero hablar de tiempo y espacio, según Peirce. Y no solo eso, sino tiempo, espacio y su forma. ¿Cuál es la forma del tiempo y el espacio, del universo? Entonces, esta es una discusión muy vieja, a la cual, bueno, hay ciertas conclusiones parciales, pero siempre queda el espacio para lo que no sabemos, ¿no? Son cuestiones medio cósmicas. Pero bueno, entonces les voy a platicar sobre las visiones que tenía Peirce del espacio, que son tres, y no solo las inventó él, lo siguen siendo categorías que los físicos utilizan para hablar de este fenómeno, pero que tienen significancia semiótica. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice,
Una de las cuestiones o preguntas que la filosofía tiene que considerar es si el desarrollo del universo es como el incremento de un ángulo. De tal manera que procede para siempre sin atender a alguna cosa que ya haya atendido. Esa es, interpreto la perspectiva epicúrea, yo le digo euclidiana, es decir, este es un universo donde todo ya es conocido, nada nuevo bajo el sol. O si el universo salió del caos en un pasado infinitamente distante y tiende hacia algo diferente en un futuro también infinitamente distante. Sería un espacio hiperbólico. Ahorita también voy a mostrar por qué le digo así. O si el universo salió de la nada en el pasado para ir indefinidamente hacia algún punto en el futuro infinitamente distante, el cual, si pudiera llegar, no sería nada más que la nada de la cual salió. Es decir, un espacio esférico. Entonces, son tres concepciones distintas del espacio. Los físicos en la actualidad están bastante seguros, bueno, con un grado así como del 95% de seguridad, de que el espacio del universo, la forma del universo es euclidiana, pero eso no siempre aplica en puntos locales del espacio. Hay lugares donde es más bien esférico, hay lugares donde es hiperbólico, dependiendo de los planetas, los hoyos negros y demás, ¿verdad? Pero el consenso científico es que el espacio así o sea, el universo, el cosmos, es euclidiano. Pero en tiempos de Peirce no se sabía bien, incluso había ciertos indicios de que quizá podía ser hiperbólico. Para nuestros objetivos no importa tanto porque queremos estudiar no la física, sino la fenomenología, cómo aparece el espacio a nosotros, a nuestra experiencia como seres humanos. Queremos hablar de las formas del continuo en tiempo y espacio. Entonces es importante un poco agarrar inspiración de la física, porque la física se abstiene de hacer mucha semiosis, pero necesita la semiosis para algo muy importante, que es, ¿qué? La medición. La medición es un acto semiótico por antonomasia, ¿no? Necesitas de un continuum de valores distinguir, hacer una diferencia entre uno y puntualizar. O sea, quiero el valor que es, la verdad, el resultado de esta ecuación. Entonces tienes que llegar a esa medición y esa medición es un acto semiótico, ¿no? Donde tienes que observar el mundo, interpretarlo. Y pues experimentos en física cuántica han determinado que si a ciertas escalas hay efectos de interferencia con el observador y cosas por el estilo, ¿no? Entonces la física sí tiene un lado ineluctiblemente semiótico, sobre todo cuando hablamos del experimentador que hace experimentos para entender el universo físico. Entonces, para hablar de espacios, los físicos de hoy en día recurren a esta figura que estoy seguro que todos vimos en la secundaria, ¿no? Son las famosas secciones cónicas. Pero aquí están como representación del continuo espacio-tiempo, ¿no? Son los conos de la luz. Arriba tenemos el cono de la luz del futuro y abajo el del pasado. Y nosotros estamos como entre las dos puntas en el presente, ¿no? En el instante presente. Y ahí estamos atrapados en una hipersuperficie del presente, ¿no? Que es este plano que tenemos aquí, que digamos que es una versión colapsada del espacio 3D en el que vivimos en 2D, ¿no? Pero imagínatelo en 3D. Y entonces estamos atravesados por el tiempo, ¿no? Y en el tiempo tenemos que, pues, tiene un efecto de cono, ¿no? O sea, si el pasado, hay muchas posibilidades de dónde estuvo el sistema solar y el sistema en el que vivimos, el mismo cosmos, sus estados en el universo en el pasado, se vuelve difuso, ¿no? No podemos saber bien qué estaba pasando. Tenemos que predecirlo a través de la historia y las ciencias, la estadística y demás, para ver qué pasó. Entonces tenemos mucha incertidumbre. Entre más nos alejamos en el tiempo, más incertidumbre tenemos de cómo estuvo la cosa. Y lo mismo pasa en el futuro, ¿no? Tenemos muy presente lo que va a pasar en los próximos 5 segundos, ¿no? Generalmente, de repente pasan cosas que nos sorprenden, ¿no? Y nos asustan. Pero generalmente podemos predecir qué va a pasar en el próximo minuto, incluso en la próxima hora. A veces se nos hace largo, ¿no? El tiempo y podemos predecir lo que va a pasar en toda la semana, ¿no? Pero conforme nos vamos alejando se vuelve algo más impredecible. Hay mayores posibilidades dadas por este círculo, este disco, ¿no? Que dibuja el cono. Entonces, así es como estamos ubicados en el continuo tiempo-espacio. Y esta es una gráfica muy socorrida por los físicos para explicar precisamente nuestro predicamento, ¿no? Como observadores del universo. Y bueno, si tenemos esto en mente, es más fácil entender
de qué vamos a estar hablando sobre el continuum, ¿no? Imagínate que el continuum es precisamente estas líneas que puedes cortar sobre el cono de la luz. Entonces puedes hacer elipses, cortándolo en ciertos ángulos. Si lo cortas perfectamente alineado, perpendicular, tendrías un círculo, no solo una elipse. Si lo cortas de manera vertical, vas a tener hipérbolas. Puedes incluso variar un poco el ángulo, pero si es vertical van a ser hipérbolas. Y si lo cortas en ángulos, tendrás parábolas, ¿no? Y bueno, luego hay secciones cónicas, y esto también nos va a ayudar a puntualizar un poquito, a ubicarnos en los espacios. Hay secciones cónicas degeneradas, pervertidas, ¿no? No se crean. Pero hay secciones cónicas que si tú cortas estos dos conos en lugares medio extraños, obtienes cosas que pues no son ni elipses, ni círculos, ni hipérbolas, ni parábolas. Son más bien líneas y puntos, ¿no? Entonces podemos tener una intersección de líneas si cortamos desde esta perspectiva que nos ilustra el gráfico, o si cortamos una diagonal extrema, podríamos obtener una sola línea, o podríamos tener, si cortamos justo donde tocan las dos puntas de los conos, un punto concreto, ¿no? En nuestra hipersuperficie del espacio. Y entonces estas son cosas que nosotros utilizamos para entender la realidad, ¿no? Entendemos puntos, líneas y planos, ¿no? Para construir un plano lo único que necesitas son 3 intersecciones conformales, porque son 3 las dimensiones espaciales, y ya, tienes un plano. Y si intersectas planos, tienes volúmenes, ¿no? Y si intersectas volúmenes, tienes hipervolúmenes. Y así puedes ir al infinito, ¿no? En hiperdimensiones. Pero bueno, entonces la forma de un continuum, ya sea el tiempo-espacio o el continuum semiótico en el que vive esta semiósfera, puede tener 3 formas principales. Una es la euclidiana, es la que todos conocemos, es la que nos enseñan en la escuela desde kinder, cuando nos enseñan los triángulos y los círculos, los cuadrados. Aunque no entramos en mucho detalle, ya en la secundaria nos empiezan a explicar más de dónde viene esta matemática. Es la que presupone que 2 líneas paralelas nunca se tocan, ¿no? Si continúan al infinito, al absoluto, puntos absolutos nunca se tocarían, ni siquiera en el punto absoluto. Entonces, en el espacio euclidiano, estos absolutos son los polos al infinito, ¿no? De una línea recta. Entonces le decimos inmensurables, porque es aquel punto al cual ya no importa el tamaño de tu reglita, nunca vas a llegar a medirlo. Ilimitado, porque tampoco puedes alcanzar a ver dónde acaba, ¿no? Entonces es el espacio euclidiano, es el que nos enseñaron de toda la vida, es infinito en el sentido que tú puedes seguirte en una dirección, seguirte en otra dirección, nunca acaba, ¿no? Según los físicos, así es el universo, en su forma global. Y bueno, es el mundo en el que sabemos que un triángulo equilátero, si sumas sus ángulos, te debe dar 180, ¿no? O bueno, cualquier triángulo. Pero si es un equilátero, pues sería de 60 y 60. Y nuestras ideas intuitivas sobre lo que es la extensión de las cosas, ¿no? De ir, y son kilómetros y kilómetros. Todo eso viene del espacio euclidiano, ¿no? Donde podemos medir la extensión de las cosas a través de unidades, lo medimos en un ancho, en un largo y en un alto. Pero también hay otros espacios con los que convivimos y pues por muchos siglos no pensábamos mucho en ellos, pero existen, ¿no? Está el espacio hiperbólico. Este es un espacio inmensurable, pero limitado, ¿no? Entonces es el espacio que mencionaba Peirce, que es cuando pensamos en el infinito como algo, el caos, un caos que no conocíamos en algún punto y va a acabar en otro punto. Es un pensamiento lineal, ¿no? O de cruce, ¿no? Donde hay, tú sabes, un origen del cual salimos, no sabemos bien qué va a ser, y hay un fin que tampoco sabemos bien qué va a ser, donde todo acaba, ¿no? Entonces es la visión hiperbólica. Hiper quiere decir sobre de, ¿no? Así como, puff, más allá, beyond, hiper. Bólico viene de bolos, que en griego antiguo era cualquier cosa que avientas, también de ahí viene bola, ¿no? De algo que avientas, bola, ¡fuf! Entonces, es algo que avientas al beyond, ¿no? Al infinito y el más allá. Entonces, corresponde mucho a nuestra intuición de aventarnos, de aventar cosas hacia adelante, ¿no? Es el zoom in, pero también puede ser el zoom out. ¿Me explico? Entonces, corresponde con nuestras intuiciones de profundidad o intención.
Este es un espacio donde los triángulos están como apachurrados, ¿no? Entonces son triángulos que pueden llegar a medir, disculpen, menos de 100, más bien llegan a medir menos de 180 grados porque están en como una silla de montar, una silla de caballo, ¿no? Entonces están como aplanaditos. Y por el otro lado está el espacio elíptico. El espacio elíptico es como, pues de elipses precisamente, ¿no? Y círculos, es un espacio cerrado. Entonces es un espacio mensurable, ¿no? Podemos medir la distancia de este círculo, pero al mismo tiempo es ilimitado, ¿no? Tú puedes ir y dar vueltas sobre vueltas sobre vueltas y nunca para. O sea, y de esta suerte de espacio obtenemos nuestras nociones precisamente de ciclicidad, de darle vuelta a las cosas y también, curiosamente, y ahorita vamos a profundizar en eso de interior y exterior, lo que está dentro de este ciclo y lo que está fuera del ciclo. Y bueno, es un lugar donde los triángulos miden más de 180 grados, la suma de sus ángulos. Entonces, nosotros tenemos nuestros espacios en nuestra experiencia, de hecho podemos mapearlos a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la visión clásica del universo, la de Euclidio y los epicúreos, era que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, siempre ha sido todo así y seguirá siendo así, ¿no? O sea, si hay cambios, las cosas van, las cosas vienen, pero al final, same old, ¿no? En cambio, la visión hiperbólica es la visión como moderna, futurista del mundo, donde estamos de la fregada, estábamos en el caos, pero vamos en una tendencia así, una diagonal hacia el sol, hacia el progreso, y vamos a llegar y triunfar, ¿no? Esa es la versión moderna, ¿no? de la historia. Hay un inicio y hay un fin y hay una progresión. O por el contrario, hay un descenso, un declive, de que caemos en desgracia. Y por el otro lado está la visión elíptica, circular, recursiva de los antiguos, ¿no? Donde todo es cíclico, ¿no? Los antiguos aztecas, según ellos vamos en el quinto, quizá ya el sexto sol, vete a saber, ¿no? Entonces mucho del pensamiento mitológico primitivo, el tiempo sí es infinito, pero es infinito dar de vueltas, ¿no? Entonces esas son visiones también del tiempo fenomenológico y el tiempo de las historias de los humanos, el tiempo semiótico, ¿no? Y el espacio semiótico. Entonces, por eso es que estamos metiéndonos en estos temas. Y bueno, ahora quiero ilustrar con ejemplos. Quiero ilustrar como muy diagramáticamente y metafóricamente a través de estructuras matemáticas visualmente atractivas de qué van cada uno de estos espacios. Entonces, aquí tenemos un teselado en un espacio euclidiano, ¿no? Este es un teselado rómbico y a mí me gusta mucho porque tiene cierto aspecto como de 3D, ¿no? Parecen cubitos apilados uno sobre uno, ¿no? Y también como que te da esa tridimensionalidad y también podemos notar que pues en el centro de cada uno de estos tenemos una suerte de trigma, ¿no? Una triada, así yo pienso en el signo triádico de Peirce en cada uno de estos, ¿no? Entonces tenemos un infinito de extensión. O sea, un concepto te puede llevar a otro, que te puede llevar a otro, que te puede llevar a otro, o un interpretante te puede llevar a otro, te puede llevar a otro, te puede llevar a otro, a un objeto a otro. Es una matrix, ¿no? Infinita, hacia todas las direcciones donde tú puedes ir por el significado, el significante, navegando, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los espacios hiperbólicos? ¿No? Entonces, una cosa es el espacio hiperbólico visto desde afuera, ¿no? Que tenemos que en el caso límite es un entrecruzamiento entre dos líneas. Pero ¿qué pasa cuando se vive desde adentro? Cuando tú estás dentro de la hipérbola, tú eres la cosa lanzada hacia el mundo, ¿no? ¿Cómo se experimenta eso? Bueno, para Peirce el mejor ejemplo del continuum semiótico es el tiempo. Y aquí tenemos un gráfico que viene de uno de sus artículos, se llama La ley de la mente. Y tenemos en el eje horizontal el tiempo, pasado y futuro. Y en el eje vertical tenemos insistencia positiva e insistencia negativa. ¿Ok? Y bueno, la insistencia de una idea llega a su máximo, al infinito positivo, cuando la cosa a la cual representa está presente. Es un poco más abstracto lo que pasa en el futuro, ¿no? Pero la insistencia llega a un punto negativo y ocurre nuevamente en el futuro, ¿no? Entonces, noten cómo esta gráfica, pues es una hipérbola, ¿no? Así se grafican. Entonces, noten cómo llegan a los asíntotes, ¿no? A los absolutos. En el infinito, arriba y abajo. También pasado y futuro. Entonces, en el infinito pasado, la experiencia está así como, es lo que les decía de los canales.
En el pasado la idea puede estar como en mute, muy callada, es casi cercana a cero, es algo así infinitamente cercano a cero, como que no llega a cero, pero ahí sigue chiquitito. Y luego el ingeniero de audio le sube al volumen y ahí está la idea otra vez, ¿no? El triángulo, la idea de triángulo, estoy viendo el triángulo, se activa ese frame, ¿no? Dentro de mi mente y está con mucha insistencia. Luego me quitan el triángulo de enfrente y entonces esa idea de triángulo rápidamente, llegó al punto y se va a ir, ¿no? En cuanto se va el triángulo, mi experiencia del triángulo se va a difuminar otra vez y va a quedarse otra vez cercanamente a cero hasta que llegue el punto otra vez en el que tiene que salir otra vez. Entonces, según Peirce, esta es mi experiencia del mundo, ¿no? De las cualidades que experimento en su intensidad, ¿no? En su insistencia, ¿no? Entonces, todo lo que aparece en mis sentidos tiene cierta insistencia, ¿no? Por más que yo quiera dejar de ver esta pluma, no puedo, o sea, no es algo que se puede borrar nada más por el simple hecho de desearlo, ¿no? Va a seguir ahí. Esa es la realidad, ¿no? Es lo que el Trump y AMLO no quieren entender, que la realidad es insistente. No por dejar de verla, decir, ay, no la veo, no la escucho, me va a dejar en paz, siempre va a estar ahí molestando. Entonces, esa insistencia varía, ¿no? Porque va variando conforme el mundo va cambiando, la diacronía. Entonces, tenemos que los extremos de esas insistencias se unen al infinito, ¿no? Y eso pasa con muchas cualidades que entendemos, ¿no? Por ejemplo, hay fríos que queman, ¿no? O sea, cuando un frío es muy intenso, te quema también, como el fuego. O, por ejemplo, pues los sadomasoquistas entienden esto muy bien, la conjunción de placer y dolor, los dos extremos parecen juntarse. O estos amantes que se aman y se odian, ¿no? De que es como, o también opuestos se unen en el infinito, ¿no? O también piensen en la rueda del color, ¿no? O sea, el rojo que ya casi llega a infrarrojo y el violeta que llega entre violeta parece que se juntan en un círculo, ¿no? Es un aro cromático. Entonces, sí hay muchas cualidades, experiencias que tenemos del mundo donde parece que los infinitos se juntan, ¿no? Y entonces la conciencia, según Peirce, es hiperbólica y por lo tanto es inmesurable, pero limitada, ¿no? Entonces es el ser humano que puede experimentar la cúspide del conocimiento, de las ideas, de cualidades, pero al mismo tiempo se encuentra limitado, acotado por su mortalidad y su cuerpo orgánico, ¿no? Así estamos todos en esa condición humana. Inmesurable, pero limitada. Y bueno, Saussure quizás su contribución, si hubiera visto ese diagrama, sería voltearlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para él la dimensión diacrónica se representa verticalmente, ¿no? El tiempo, le gusta ponerlo como vertical, y la otra cuestión, la sincrónica, le gusta ponerla más como horizontal. Entonces sería así. Y así se parece más, bueno, a los cuadrantes de Peirce, ¿no? Al ya famoso tatuaje y lo que tenemos aquí, una visión del cosmos. En la parte de arriba tenemos los universales, porque el futuro existe siempre como posibilidades e imposibilidades, aunque no las conocemos. Y por el otro lado, en el pasado siempre hay particulares, cosas concretas que fueron ocurriendo y que nos llevaron a donde estamos ahorita, ¿no? Y algunas de las cosas fueron necesarias, absolutamente necesarias, si no hubieran pasado no estaríamos aquí, y otras cosas son como contingentes, accesorias, o sea, igual pasaba, igual no pasaba y no hubiera cambiado el resultado de las cosas, pero pues ahí estuvo, ¿no? Pasó. Cosas más intrascendentes. Y nosotros como seres humanos batallamos en saber, bueno, qué fue lo contingente, o sea, qué del pasado era necesario que pasara y cosas del pasado simplemente era pues la vida, ¿no? El caos. Y por otro lado, cuando vemos el cono del futuro, siempre estamos pensando en qué puede pasar o qué no puede pasar, qué es posible, qué es imposible, qué va a pasar con el coronavirus, ¿no? Entonces siempre estamos entre posibilidad e imposibilidad. Entonces tenemos también de un lado lo afirmativo y lo negativo, lo que existe en presencia y lo que existe en ausencia, ¿no? Las cosas que queremos que pasen, las cosas que no queremos que pasen, las cosas que si no hubieran pasado, no estaríamos donde estamos, y las cosas que pueden pasar o no influye. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos otra vez otro esquema del cosmos, a través de las hipérbolas, ¿quién lo diría, no? Y bueno, aquí está el mapa ya más o menos como lo conocen. Voy a poner el link a las slides para que lo analicen a detalle. Aquí tiene
pues, otros conceptos de muchos otros lugares y otras culturas. Está interesante. Y bueno, una última cuestión sobre la hipérbola. Vimos ya un poquito de la experiencia de lo que es existir en esta hipérbola. Nos dice sobre este espacio cómo se experimenta, ¿no? Cómo se ve desde adentro la hipérbola. Peirce nos dice que las partes infinitamente distantes de cualquier plano, vistas en perspectiva, aparecen como un círculo, más allá del cual todo es oscuridad. Bueno, en el caso de esta PowerPoint, todo es blanco, ¿no? Más allá de este círculo. Pero este círculo, si el espacio euclidiano teníamos los absolutos como infinitamente para una dimensión, infinitamente para la otra dimensión, aquí el absoluto es un círculo, ¿no? O sea, el infinito, el borde a donde no podemos llegar, infinitamente pequeño, se vuelve como una membrana, una frontera que separa este disco, ¿no? Este es un disco de Poincaré, es una suerte de figura geométrica que nos permite precisamente dibujar geometrías hiperbólicas, ¿no? Entonces, este es un teselado hiperbólico, ¿no? O sea, como un mosaico hecho en este espacio hiperbólico. Entonces, hay algo muy curioso que a mí me llama bastante la atención y es que puedes irte como acercando, ¿no? Tienes un zoom, zoom y zoom. Y noten, por ejemplo, el detalle que pasa en los bordes, ¿no? O sea, es recursivo. O sea, es autosimilar en muchos niveles, ¿no? Y eso es algo interesante en lo que vamos a estar hablando más al rato. Y bueno, este espacio es un espacio de telefoco. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el espacio hiperbólico también, si lo vieras como un lente, o sea, de una cámara, es el telefoto, ¿no? Es para ver objetos muy distantes y hacerle zoom, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando ves el Hubble, ¿no? Entonces, tienes una combinación de un lente convexo que concentra la luz y otro que la magnifica de esta manera. ¿Sí? Y esa es una manera de entenderlo. Y ya con eso podemos empezar a entrar a los espejos del espacio elíptico, ¿no? El espacio elíptico, el espacio esférico es un subconjunto dentro de ese espacio más grande que es el elíptico, ¿no? Entonces el círculo es un caso especial de elipse. Y aquí tenemos un autorretrato del grabador suizo, Escher, ¿no? Aquí sostiene una esfera en su mano y la dibuja, ¿no? Y entonces es interesante captar esa distorsión que genera de su habitación, ¿no? Alcanzas a ver toda su habitación englobando esa esfera, ¿no? Entonces es muy curioso los espejos, ¿no? En estas superficies. Pero ¿cómo se vería una esfera, pero desde adentro? O sea, si tú estuvieras en un espejo esférico, ¿cómo se vería? ¿Se vería como estamos viendo desde afuera? ¿O sería como lo opuesto? Vamos a ver. Entonces, les voy a poner un pequeño videíto de Vsauce, un canal de YouTube que les recomiendo ampliamente, a mí me fascina. Nada más vamos a poner un pedacito. Saben, soy medio piratón. As for what it would look like, let's pretend you begin with your face up against a wall of the sphere and float backward toward and past the center. At first, you would see your face quite clearly. The surrounding reflections would be very distorted. As you moved away, at a certain point your face would cease to shrink away and appear smaller in the mirror, and instead would grow larger and become magnified until you reached the center, at which point your face would fill your field of view. As you continued on past the center, your image would flip upside down and continue receding away. It would look a bit like this. But don't get too enamored with your reflection, because mirrors don't show you as you really are. Muy bien. Entonces, curioso ese efecto, ¿no? Estás en un espejo esférico encerrado dentro de una esfera. Y si llegas al mero centro de ese espejo esférico, al mero centro de la esfera, no te vas a ver más lejos, tu rostro se va a ver enorme, va a cubrir todo tu campo de visión. Si das un paso atrás del mero centro de la esfera, ¡pum!, hay como una dualidad. Ya estás viéndote, pero estás viendo tu espalda, estás viendo tu nuca. También enorme, como todo, rodeando todo. Entonces tú estás viendo, te alejas y hay algún punto en que solo tus ojos abarcan toda tu visión, ¿no? Y das un pasito atrás, te inclinas tantito atrás y estás viendo tu nuca. Entonces es un espacio muy extraño, el espacio esférico, cuando lo vives desde adentro, ¿no? Es un espacio casi bipolar. O sea,
sin darte cuenta estás del otro lado. ¿Ok? Y, entonces, pensar en esto me recuerda mucho al dios Jano. En la antigua Roma era el dios de las puertas, los comienzos, los portales, las transiciones y los finales. Y por eso le fue consagrado el primer mes del año. De hecho, en inglés, el mes January traiciona su etimología, ¿no? January, Janus, Jano, Jano. Entonces, es un dios dual, ¿no? Mira de una cara y mira la otra. Entonces tiene esta dualidad como el espejo esférico que saltas de uno y otro. Precisamente es el dios de las puertas, ¿no? De estar adentro, estar afuera. ¿Estás adentro o estás afuera de la esfera, ¿no? Entonces otra vez que este espacio esférico es nuestra idea de ciclicidad, ¿no? Que las cosas vuelven una y otra vez. Y bueno, esto nos puede llevar a otro tema, ya abandonando un poco el continuo. ¿Qué hay de lo discontinuo? ¿Qué hay de las fronteras que cortan precisamente el continuum semiótico? Y bueno, hasta el infinito tiene límite, chavos. Para Peirce, el continuum semiótico, al ser hiperbólico, es inmensurable pero limitado, ya lo vimos, y corresponde al sujeto. Establece también un centro y una periferia. Piensen precisamente en la hipérbola. Bueno, si yo tengo una diagonal y establezco un centro, lo pongo fijo, puedo dibujar un círculo, ¿no? Entonces eso ya me da la idea de un centro, el punto, y la periferia. Y por el otro lado, Lotman nos da una visión complementaria, nos recuerda el lado objetivo y esférico de su continuo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ver la semiósfera desde la perspectiva objetiva, ¿no? Entonces se vuelve algo mesurable, pero ilimitado, ¿no? Entonces se vuelve precisamente este espacio en el que puedes dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Me recuerda un cuento de Julio Cortázar, ¿cómo se llamaba? La continuidad de los parques. Es un relato que tiene precisamente una estructura narrativa circular, esférica, elíptica. Está cool. Googleenlo. Y establece una afuera y una adentro, y también pues un antes y un después, ¿no? Por eso el dios Jano. En todo caso, este límite del continuum semiótico representa una frontera que separa el espacio extra y ya lo semiótico del espacio propiamente semiótico. Entonces, extra, algo foráneo, algo de fuera, extraterrestre, ¿no? O halo semiótico, halo viene de otredad, ¿no? El otro semiótico. La semioticidad del otro, ¿no? Y es una discontinuidad entre dos continuos, ¿no? Entonces está una semiósfera por un lado, la semiósfera mexa, y el otro lado la semiósfera gringa, ¿no? Y están cohabitando, ¿no? En la frontera. Es un espacio que es simultáneamente uno y otro, ¿no? Entonces la frontera tiene este carácter dual, el Tex-Mex y esas cosas, ¿no? La frontera es un lugar de interfase, intercambio y traducción y transacción, ¿no? Y bien sabemos esto, en la frontera es donde se cambian, compran, venden muchos dólares, ¿no? Pero también es el lugar donde hay traducción bilingüe, hay Spanglish, esta suerte de textos, lenguajes híbridos empiezan a dar, porque hay precisamente una interfaz y un intercambio de códigos, ¿no? Muy interesante. Y esa es la suerte de proceso que está interesado Lotman y la escuela de Tartu Moscú. Y no sé ustedes, pero a mí esto me recuerda muchísimo a las células, ¿no? Y de hecho el mismo Lotman en su artículo le dice que esto se parece a la membrana de una célula. Y así lo pueden ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semiósfera tiene varios espacios, ¿no? Tiene un espacio donde es globoso y esférico como una célula, ¿no? Y tiene también, por otro lado, el espacio hiperbólico de los microtúbulos que le están organizando, ¿no? Y unos espacios métricos, así, con sus estructuras internas. Y tiene su núcleo, ¿no? Organizado, donde es su estructura nuclear, donde imparte los códigos del ADN y la transcripción al ARN y hace pequeñas proteínas y enzimas, ¿no? Robotcitos moleculares que van y hacen que la célula pueda vivir y funcionar. Y en la mera superficie celular, en la membrana lipídica, viven las proteínas, ¿no? Estas entidades de frontera que sirven para muchas cosas, ¿no? Desde cómo se ancla la célula a otras células o a su sustrato, cómo come, ¿no? Cómo tiene nutrientes desde afuera y los lleva hacia adentro, los procesa, todo eso, pues pasa en la frontera, ¿no? Y también es donde se comunica con otras células, deja que entren moléculas de agua, que salgan y entren iones de potasio, de calcio y demás para poder activarse, poder moverse y hacer las cosas que tienen que hacer para vivir como célula, ¿no?
De la misma forma, la semiósfera pues tiene esa misma estructura, ¿no? Por un lado, pues tenemos ciertas instituciones que emiten códigos que codifican a toda la sociedad. Pensemos en los medios de comunicación, ¿no? Que te están diciendo cómo actuar. Pensemos en lo que decía Slavoj Žižek, ¿no? Que decía que el cine era la forma de arte perfecta del pervertido porque no te dice solo qué desear, te dice cómo desearlo, ¿no? Entonces, cuando vemos películas desde muy chiquitos, nos están bombardeando con códigos que nos dicen cómo actuar en ciertas situaciones, ¿no? Y los interiorizamos y decimos, bueno, es que así tengo que comportarme, ¿verdad? Así me dijeron que tenía que ser, así me dijeron que el amor tenía que ser y que mi vida tenía que ser así, y necesitaba la casa grande, y necesitaba la pareja porque estaba viendo esta película con Ryan Gosling y me vendieron esta idea, ¿no? Entonces, tenemos estas estructuras que nos están codificando, también la universidad, la escuela se otras cosas que nos están codificando, nos están diciendo, tu historia es esta, ¿no? Y la verdad es esta, ¿no? Y repíteme la verdad en un examen y te contestamos y al final te decimos, bien, está certificado, puedes salir al mundo, ¿no? Estamos codificándote, ¿no? Entonces, son las estructuras estructurantes que estructuran las estructuras estructurantes. Entonces, todo esto está pasando en la semiósfera y en una manera muy análoga a lo que pasa en una célula. Y me recordó mucho este tipo de pensamiento, digo, un pensamiento medio Gaia, a un libro de Lewis Thomas, The Lives of a Cell, que es un libro de ensayos muy interesante donde compara precisamente, se va más por el lado de la noósfera, ¿no? De Verdansky, pero pues, es una idea interesante. Y bueno, permítanme arrastrar esto. La dinámica de la semiósfera. Bueno, así como el núcleo de una célula, el centro de la semiósfera está marcado por estructuras muy estables que producen los códigos que ordenan el continuum. Ya habíamos hablado un poco de los medios de comunicación, las universidades. También puede haber estructuras secundarias semiautónomas que se apoyan en distribuir estos códigos, ¿no? Piensen cómo estos códigos se replican en la sociedad, ¿no? En las familias, en los grupos de amigos, te repiten estos discursos, estos códigos, los asimilas, ¿no? Y la periferia es un lugar en constante ebullición semiótica, ¿no? Un buffer donde se generan nuevos códigos producto de la traducción de códigos exógenos, ¿no? Entonces, a la periferia siempre va el marginado, la persona que es muy pobre, que es muy rara, que no entra en el sistema, ¿no? Piensen por muchos ratos lo que pasó a la comunidad LGBTQ, vivía en la periferia, ¿no? Y al vivir en la periferia desarrolló sus propias formas, que luego se volvieron un super hit mediático con RuPaul's Drag Race, ¿no? Entonces, en la periferia se generan todos estos códigos donde se subvierten las identidades, diría Mikhail Bakhtin, un teórico ruso del cual vamos a hablar más en la sección de dialogismo, pero precisamente en la periferia empiezan a pasar cosas muy interesantes que van a contrapelo de lo que está pasando muchas veces en el centro, ¿no? En el núcleo. Entonces, el centro es muchas veces tradicional y la periferia es transgresora. El centro es institucional, la periferia es popular, es lo sacro contra lo vernáculo y la aristocracia contra el pueblo, el barrio, ¿no? Pero la cosa es que aunque a veces puede ser una cosa de los malos y los buenos, o los buenos y los malos, depende de tu perspectiva, ¿no? Se necesitan mutuamente. El uno no lo hace sin el otro. Son parte de la misma unidad, ¿no? Entonces uno mantiene el orden y el otro es un mecanismo de defensa ante la exosemósfera, ante los bárbaros, que son los otros que si entran nos destruirían, y son un mecanismo de defensa y renovación, ¿no? Entonces la semiósfera vive estas tensiones, ¿no? Entre centro y periferia, y son muy obvias y yo creo que las vivimos en nuestro día a día, ¿no? Piensen en las culturas populares y cómo se contrastan versus la cultura institucional, la cultura religiosa. Entonces, estas dinámicas centro y periferia son muy importantes para entender la semiósfera. Y bueno, otra manera de concebir toda esta situación es decir que, bueno, sí, la semiósfera puede ser como una célula, pero siendo más abstractos, más propios, más científicos, podemos decir que la semiósfera, como las células, como los individuos, como las sociedades, es un sistema complejo. ¿Ok? Y bueno, esta es una definición y una imagen que saqué de un sitio web que les recomiendo ampliamente, se llama Complexity Explorer. Es una iniciativa del Instituto Santa Fe. Es un instituto que se dedica a investigar los sistemas complejos adaptativos y quizás es el lugar más renombrado en el mundo para esos estudios. De hecho, Michael Crichton, el autor de Jurassic Park, el libro, del cual se hizo la taquillera película de Steven Spielberg,
escribió Jurassic Park en un internship que tuvo en el Instituto de Santa Fe, precisamente, ¿no? Entonces estaba pensando en la teoría de caos y la complejidad, ¿no? Por eso en la película lo tienen al George Goldblum ahí de que caos, ¿no? Por esa influencia de Santa Fe, ¿no? Y bueno, es otra visión, una visión, digamos, más en la perspectiva de sistemas y conceptos abstractos de lo que podría ser la semiósfera, ¿no? Entonces, un sistema complejo es un sistema compuesto por un gran número de componentes interactuando, sin un control central y cuyo comportamiento global, descrito en términos de dinámicas, de información, de procesamiento de información o de adaptación, es más compleja de lo que puede ser explicado o predecido por entender la suma de los comportamientos de las partes individuales, los componentes individuales. Los sistemas complejos generalmente son capaces de adaptarse a cambios en el entorno o en sus inputs, y en tales casos a veces se les refiere como sistemas adaptivos complejos, ¿no? Y bueno, junto a esta definición me encontré esta imagen y la tenía que poner porque, vaya, es hermoso, ilustra perfectamente lo que estábamos hablando hasta ahorita, ¿no? Entonces miren cómo está hecha, ¿no? Entonces tiene una parte grande y una parte más chica, ¿no? Y en la parte grande tenemos el mundo como lo vemos naturalmente, ¿no? Entonces tenemos el cielo y la tierra, ¿no? Y en la tierra tenemos el mundo natural con las colinas, los árboles, las plantitas y el mundo del hombre intercalados, ¿no? Las casitas, las parroquias y demás. Y alguien que lo está viendo desde lejos. Y en el cielo tenemos el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Pero tenemos a un pastor o no sé, una persona que lo está viendo desde lejos, ¿no? Y se puede salir de esa membrana, de esa semiósfera en la que vive encerrado, y entonces se da cuenta que hay otro orden, ¿no? Hay un orden cósmico que no está revelado en sí en el mundo que estaba viviendo, ¿no? Entonces es un mundo de niveles, ¿no? Y casi de engranajes, ¿no? De los motores del universo, ¿no? Entonces está como, saca su cabeza del manto estrellado para ver esta otra realidad, ¿no? Entonces, qué metáfora, ¿no? De la ciencia. Es una imagen hermosa. Bueno. Entonces vamos a hablar de los atractores extraños. Los atractores extraños son una manera de conceptualizar estos sistemas complejos adaptativos. Entonces, en matemáticas, un atractor es un conjunto de valores numéricos hacia los que un sistema tiende a evolucionar desde una variedad de condiciones iniciales. Y tiende es palabra clave porque es una tendencia, es una terceridad, es un hábito, ¿ok? Entonces, el atractor extraño tiene esto de que es continuo. Los parámetros del sistema que se acercan lo suficiente a los valores de un atractor se quedan cerca de este incluso si se les perturba. Entonces, cuando algo se llega al atractor, aunque lo quieras mover, pase o entre ruido, algo que lo quiera distorsionar o mover, se mantiene ahí, ¿no? Pues el atractor es un límite, es un lugar donde el punto, una vez que quedó, ya no va a poder salir de ahí. Se dice que un atractor es extraño cuando exhibe una estructura fractal. Ahorita vamos a ver de qué trata eso. Es decir, que es similar a sí mismo en distintas escalas. También se dice que es el desdoblamiento de una simetría, como un zipper, ¿no? Que abre algo, dos mitades. Este tipo de atractores son propios de los sistemas complejos. Y bueno, aquí hay un ejemplo de un atractor, es un atractor de Lorentz, es como una hermosa mariposa, ¿no? Entonces, un atractor extraño es otra posible metáfora del continuum semiótico de la terceridad de Peirce. Entonces, es la tendencia límite, no es la cosa que va a pasar independientemente de las circunstancias en las que hayas iniciado el proceso, se reafirma cierta forma, ¿no? Y aquí, de hecho, tenemos un atractor con dos fondos, ¿no? Dos centros en los cuales no hay nada, son el vacío, en torno al cual se gesta un sistema que oscila entre dos estados posibles. Izquierda, derecha, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Peirce platicándonos un poquito más del continuum para rematar esta idea de la continuidad de los atractores. Entonces dice, un verdadero continuo es algo cuyas posibilidades de determinación ninguna multitud de individuos puede agotar. Por lo tanto, ninguna colección de puntos colocada sobre una línea verdaderamente continua puede llenar esa línea de tal manera que no deje espacio para otros puntos, aunque tal colección tuviera un punto por cada valor hacia los que hay números, continuada sin fin hasta los espacios decimales necesarios que pueda aproximar. Ni puede ser contenida por cualquier posible permutación de tales valores. Entonces, el continuum es esto que no hay manera de llenarlo. No puedes
hay más continuum del que hay números, es lo que quiere decir Peirce, ¿no? Entonces, una cosa que no puedes llenar con numeritos, no importa que tengan expansión decimal tal o que sean naturales, no te acabas el continuum. Esa es la idea de Peirce. Entonces, los atractores son como el estado del sistema sin importar las condiciones, ¿no? O sea, es la forma general de la realidad, ¿no? Una forma general y abstracta. Y bueno, esto nos permite entrar ya al último tramo de esta presentación. Gracias por llegar conmigo hasta este punto. Ahora vamos a hablar de tejidos, textos y texturas a través de los fractales, ¿no? Entonces, tejido, texto y textura, es curioso, las tres palabras comparten sonidos porque comparten etimología. Todo viene del textus, ¿no? Que es precisamente un texto, entendido como tejido. Entonces, para los antiguos romanos, escribir era un acto similar a tejer y la piel, los tejidos, tegumentos también son como algo que se encuentra tejido, ¿no? De una línea de células, ahora lo entenderíamos así. Entonces, les quiero mostrar un sistema, para puntualizar esto y de qué estoy hablando, les quiero enseñar un sistema complejo en particular. ¿Ok? Esta es una app que hice hace mucho tiempo, pero es una app sobre el mapa logístico. Ah, ¿qué pasó? Creo que los perdí. Ah, ya. Creo que los perdí, permítame. Bueno, les quería mostrar el mapa logístico, ¿no? Que es un ejemplo de sistema complejo de los más sencillos que existen, ¿no? Este es un sistema que intenta modelar el crecimiento de una población, ¿no? Una población que se reproduce a una tasa constante o variable, ahí le podemos mover, y que tiene un pequeño componente para tomar en cuenta la población que eventualmente muere, ¿no? Entonces, tenemos un parámetro R, que es el parámetro, la tasa de reproducción, y la condición inicial, o sea, en qué empezamos nuestro coeficiente de reproducción. Aquí le podemos mover el número de iteraciones y las iteraciones que queremos descartar para enfocarnos en un set. Aquí tenemos nuestra descripción de la población en los valores que puede adquirir a través del tiempo, ¿no? A través de las iteraciones. ¿No? Una generación, 2 generaciones, 20, 40, 60 generaciones, etc. Y tenemos un diagrama donde podemos ver la posición de X1, XN más 1 y XN a través del tiempo, ¿no? O sea, cómo está fluctuando nuestra población. Entonces, lo que yo quiero que se claven es esto. Es muy interesante cómo vamos entrando al caos lentamente. Caos poblacional. Mientras incrementa la tasa. Aquí está incrementando las condiciones iniciales. Entonces, hay mucha variación en las condiciones iniciales, ¿no? Pero bueno, podemos elegir una y mantenernos más con la tasa de reproducción. Vamos a ir hacia el infinito. No se crean, no podemos llegar al infinito. Pero noten cómo empezamos a llegar al caos y ascendemos hacia el coeficiente 4. Entonces teníamos unos periodos donde había relativo orden, ¿no? Pero llega el punto en el que llegamos a un desastre, a un caos. Miren cómo evolucionan los puntos, cómo pierden periodicidad. Aquí tenemos periodicidad de 4, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4. Pero podemos tener de 2. Se van juntando las tendencias, ¿no? Aquí tenemos 2 valores. La población oscila entre 2 valores. O la población, 2 valores, se junta en un solo valor, un continuo, ¿no? Entonces tiene varias dinámicas dependiendo de la tasa, ¿no? La tasa de reproducción de la población va a exhibir distintas dinámicas el sistema complejo, ¿no? Y eso es parte de lo que quería mencionar. Y bueno, entonces ya les enseñé un poco cómo un simulador de este sistema. Ay, ¿dónde me quedé?
Disculpen. Problemas técnicos. Bueno, entonces una última imagen del sistema que acabamos de ver es graficar, bueno, aquí dice A, pero en realidad es R. Entonces el coeficiente de R y los valores que puede ir adquiriendo X, ¿no? Entonces es un diagrama de bifurcación del mapa logístico. Ilustra la doubling route to chaos, o sea, la ruta redoblante o que se dobletea hacia el caos. Una visión da lugar a otra y a otra hasta llegar a un estado de caos, una división, perdón, marcado por extrañas franjas de discontinuidad, ¿no? Entonces el sistema, como estábamos viendo, empezaba en un solo valor, un solo valor, un solo valor, un solo valor, ¿no? Pero de repente empezó a tener dos y se empezaron a separar uno de otro, hasta que parecían medio constantes, y luego se separa, estos dos se separan en dos valores, y dos valores, entonces tenemos 4 valores posibles, luego tenemos, estos se separan en dos, se separan en dos, se separan en dos, y así luego entramos en un periodo de caos donde ya no podemos ver un patrón discernible, aunque al parecer sí lo hay, como que se ven aquí unos ciertos patrones, pero empezamos el caos y de repente hay ciertas discontinuidades, ¿no? Intermitencias de y luego ¿no? Entonces, esta es la ruta del caos, ¿no? Y esta es la textura que empieza a ver dentro del tejido. A través de sus discontinuidades, bifurcaciones, ¿no? Cuando tenemos que un valor puede adquirir dos interpretaciones posibles. Entonces, los fractales. Los fractales son la clave para entender este tipo de dinámicas en estos sistemas complejos. Entonces, ¿qué es un fractal? Cuestión un poco difícil de explicar, pero no tanto. Entonces, piensa en cuánto mide la costa de Gran Bretaña. Y bueno, tú sí, bueno, puedes checarlo, googlearlo, pero ¿cómo lo miden? Y la cosa curiosa es que dependiendo del tamaño de la regla con la que se mida Gran Bretaña o cualquier otra extensión de tierra, según el resultado que te va a salir. Esto es curioso, vamos a ver por qué. Pero los fractales son figuras con una dimensión fraccionaria, es decir, típicamente tenemos objetos en una dimensión, una línea, en 2 dimensiones, un plano, 3 dimensiones, un volumen, 4 dimensiones, un hipervolumen, ¿no? Pero hay dimensiones que no están entre números naturales, entre enteros, sino que tienen números irracionales. Entonces, la mayoría de los fractales son fracciones irracionales, ¿no? Tienen que estar escritos como fracciones porque no hay un número entero que los exprese. Entonces, el término fractal fue acuñado por el matemático Benoit Mandelbrot, este hombre de aquí tan sonriente, y este es el fractal que lleva su nombre, el conjunto de Mandelbrot, ¿no? Que es uno de los fractales más hippies que hay por ahí. Y noten su forma, ¿no? Noten cómo también se bifurca, ¿no? Entonces, tienen estructuras similares, ¿no? A distintas escalas, ¿no? Como que se repite esta cosita como gordita, como una garrapatita, yo que sé, se repite en varios niveles, ¿no? Se repite aquí, pero luego si lo ves se empieza a repetir otra vez aquí y se parece esta parte de aquí y aquí y aquí, como que es el mismo patrón, mismo concepto en distintos ángulos, en distintos tamaños, ¿no? Está muy loco. Y bueno, cuando le preguntaron a Benoit Mandelbrot, ya más viejito, ¿qué veía de su vida? Y él decía, bueno, yo creo que en general en mi trabajo todo se puede entender como una teoría de la rugosidad. Quería entender la rugosidad así como Newton quería entender la óptica. Entonces, recordemos que Lotman describió la semiosfera como un espacio simétrico irregular, así como, pues precisamente, que es rugoso, porque que es irregular, ¿no? Que no es smooth, que no es suavecito, que no es continuo, ¿ok? Tiene textura, ¿no? Tiene partes donde, esa continuidad es donde se rompe por un bump o un hoyito o algo así. Entonces, no tiene esa textura suavecita, ¿no? Entonces, la semiosfera es esa dualidad, ¿no? Entre lo continuo y lo discontinuo. Y el fractal tiene esas propiedades. También es un juego muy curioso entre la simetría y la asimetría, entre lo continuo y lo discontinuo. Entonces, quería recordarles esto. Entonces, Saussure decía que el signo está en condiciones de alterarse porque se continúa. Lo que domina en toda alteración es la persistencia de la materia, la ile, diría Aristóteles, vieja. La infidelidad al pasado es solo relativa, o sea, es más lo que se continúa del pasado de lo que se cambia. Por eso el principio de alteración se funda en el principio de continuidad. Sin continuidad la alteración no tiene caso para Saussure. Saussure decía que el signo lingüístico se regía por los principios de mutabilidad e inmutabilidad ligados a la continuidad. Entonces también podemos entenderlos como discontinuidad y continuidad, heterogeneidad, homogeneidad, irregularidad, regularidad.
Y bueno, aquí tenemos un fractal y este me va a ayudar a explicar un poquito esta idea de cuál es el perímetro de Gran Bretaña y por qué depende de la regla. Entonces, este es un fractal muy bonito, muy sencillo, que se llama el copo de nieve de Koch. Empezamos como un triángulo. Y digamos, a cada triángulo, cada lado del triángulo, divídelo en 3 segmentos iguales. Quita el segmento de en medio. Y en ese segmento de en medio, dibuja otro triángulo que tenga como base el segmento que quitaste. Haz eso el número de veces que tú quieras. Y entonces empieza a obtener este patrón que cada vez se va complejizando más y más y más. Entonces, el perímetro del triángulo es 1, pero aquí le añadiste líneas, entonces el perímetro creció. Y creció, y creció, y sigue creciendo, ¿no? Entonces, esto es algo curioso. Es una línea, pero es una línea que empieza a llenar superficies, ¿no? Empieza a crecer, por eso se llama fractal, ¿no? Está como, estamos hablando del perímetro aquí, no del área de la hojuela de Koch. Estamos hablando del perímetro. Entonces, el perímetro, estrictamente, es unidimensional, es una línea, ¿no? Pero esta línea no es estrictamente dimensión 1. Tiene una dimensión de Hausdorff, o sea, una dimensión fractal de logaritmo natural de 4, porque son 4 los segmentos que agregamos en cada iteración, 1, 2, 3, 4, en cuanto lo estamos dividiendo, logaritmo natural de 3, ¿no? 2, 3. Entonces nos da un resultado que tiene una dimensión fraccionaria de 1.26186, ¿no? Está loco, ¿no? Y bueno, esta idea aparece en varios fractales. Este es otro tipo de fractal que se llama el conjunto de Cantor. Es muy sencillo. Y tú lo puedes hacer de muchas maneras. Este es en 0.2, pero imaginen fácil un 0.3, 0.4. Aquí es básicamente, divide en 2, quita la parte del medio. Entonces tenemos una línea continua y en la que sigue, la quitas. Línea continua en la que sigue, la quitas y la quitas. Y así se va haciendo como un polvito infinito, ¿no? Como una cascada. Y está curioso, ¿no? Entonces el conjunto de Cantor es de cierto tono, el I Ching, si han escuchado el I Ching, ¿no? De este sistema de adivinación china que precisamente es de líneas continuas y discontinuas. Y a través de este sistema es un sistema de predivinación, ¿no? De atinarle al futuro, de leer los eventos del pasado y futuro, de entender el cono de la luz, aventando monedas, ¿no? Con distintos niveles de 4 líneas continuas o discontinuas, ¿no? Y precisamente generas un texto de eso generas una interpretación, los lees como una suerte de ideogramas chinos raros, y entonces tienes un texto. Entonces, estamos acercándonos un poquito a lo que quería mencionar, de cómo llegamos de fractales a textos. Entonces, ¿se acuerdan que Lotman nos había planteado que en la semiósfera hay estructuras, ¿no? Y que las estructuras son similares, ¿no? Dice que hay isomorfismos de nivel o de jerarquía. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un gradiente de colores. Cada uno en cierto sentido se parece al que está contenido en, ¿no? Y de hecho se empieza a ver un poquito como un gradiente que ni siquiera existe, es ilusorio por el contraste de colores. Pero bueno, entonces tú puedes imaginar que una semiósfera tiene dentro otras semiósferas, dentro de otras semiósferas, dentro de otras semiósferas, y cada una se parece, ¿no? Hay cierto nivel de recursividad. Otra vez estamos hablando como de matrioshkas, ¿no? Un universo dentro de un universo dentro de un universo, una semiósfera dentro de una semiósfera dentro de una semiósfera. Entonces es isomórfica a distintas escalas, como los fractales, ¿no? Entonces el texto oficial que te da la nación se repite en los individuos, más bien se repite en las escuelas, que se repite en las casas, que se repite en los individuos, ¿no? La matrioshka semiótica. Y por otro lado hay isomorfismos laterales, los enantiómeros, ¿no? La quiralidad, mano izquierda, mano derecha. Aquí lo intenté ilustrar con colores. Entonces tenemos el morado, y el morado es una combinación de rojo y azul, ¿no? Entonces, de un elemento superior que los contiene a los dos, uno elige una forma y el otro elige la otra. A eso se refería también Lotman cuando hablaba precisamente de los palíndromos, ¿no? Los palíndromos son una cosa muy curiosa. Ustedes saben, es un texto que tiene lectura de un lado y a otro. Es curioso, en el DNA hay palíndromos, y los palíndromos son súper importantes para tecnologías como el CRISPR, ¿no? Que es algo así de palindromic repeat. Entonces, los palíndromos en el DNA son marcas importantes para las moléculas que entran y codifican y leen el DNA, porque dicen, aquí empieza una secuencia en este palíndromo, porque es igual al derecho y al revés, como el subus.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de una secuencia palindrómica del DNA. Noten cómo tienen cierto isomorfismo parecido al de las manos, ¿no? Mano izquierda, mano derecha. Uno es el dual del otro, es una igual, se complementan. Tú mi complemento, mi media naranja, se complementan y dicen un mismo mensaje, pero uno es la interpretación de un lado y otro es la interpretación del otro. Y aquí tenemos los famosos palíndromos chinos. Este, en esencia, no sé cómo se pronuncia, pero dice todos, todos para uno y uno para todos. Creo que no tienen preposiciones en chino, pero es la idea, ¿no? Entonces se lee de una misma manera, uno para todos, todos para uno para todos, todos para uno. ¿Por qué? Pues porque el chino es un lenguaje, el sistema de escritura chino es ideográfico. Y bueno, estos son mis apuntes, son mis conexiones que logré hacer en cuanto a la teoría de Yuri Lotman y otras perspectivas semióticas. Espero no haberlos confundido demasiado. Y bueno, si me siguieron hasta el final, les tengo un pequeño premio. Se los voy a enseñar. Entonces, este es el final del videojuego. Que les recomiendo ampliamente. Se llama Fez. Y es sobre un monito que vive en un mundo 2D, que un buen día se encuentra un cubo y descubre que hay una tercera dimensión, ¿no? El cubo se rompe y entonces él tiene que ir por su mundo combinando el 2D con el 3D para encontrar los pedazos del cubo y así poder volver a la normalidad. Y este es el final cuando no juntas todos los cubos. Y bueno, y es un viaje así como, yo creo que es como, este es el continuum hacia adentro. Y cuando consigues todos los cubos te da una imagen del continuum hacia afuera. Ahorita van a ver de qué estoy hablando, ya me voy a callar para que lo disfruten. Se lo han ganado. Saludos y hasta la próxima.
Yay!